¿Te ha pasado que tienes un anhelo en el corazón o sientes como una idea o algo que quieres hacer, pero que cuando la vas a ejecutar entra un pánico en ti horrible, sientes que no vas a poder, que no estás preparado, que no eres suficiente, que mil temores pasan por tu cabeza que te frenan a continuar ese proceso? Bueno, eso me pasó a mí con el grabarme y hoy te voy a contar cómo pasé de ese pánico impresionante de las cámaras a, en serio, me daban de todo, me dolía el estómago, como que yo sentía que me bloqueaba cada vez que iba a hablar delante de la cámara, no sabía qué decir, no sabía cómo expresarme. A hoy poder estar haciéndolo, poder estar compartiendo acá un mensaje, poder estarles hablando y abriendo mi corazón impresionante, que incluso hay un video donde conté una parte, va mucha parte de mi historia de vida y cómo me ha llevado pues como esa historia de vida hoy a un propósito muy lindo con el bienestar animal, las familias, la sanidad de una forma integral. Cuando me gradué de la universidad, mi hermana en esa época, que eso fue en el 2019, no, incluso antes de graduarme, me decía mucho, no, abre las redes sociales, yo ni siquiera tenía Instagram, abre las redes, haz videos, eso es lo que tienes que hacer. Ella me escuchaba mucho, todo lo que yo le contaba, le explicaba, le compartía, y era, no, eso tienes que grabarlo, tienes que compartirlo. Y yo era, no, oigan, pues yo no nací para eso, la comunicadora es usted, no yo. Entonces, como que me opuse por un tiempo, pero entendía su mensaje, lo que me quería transmitir ella, y era que a través de las redes sociales, estos medios, grabarnos, compartir los conocimientos, experiencias que tenemos, podemos llevar y transmitir un mensaje a muchas más personas, poder ayudar y servir a muchas más personas que quizás están en otro lugar donde no puedo verla presencialmente. Entonces poder como compartir todo eso que he aprendido desde el bienestar animal, desde los cuidados, desde la conciencia, la salud integral. Y eso era lo que me, me quedaba ahí como sonando antes de tomar la decisión de abrir redes y todo. Como que, sí, es verdad. Si yo quiero ayudar al mundo y servir de una forma más grande y masiva, pues es la forma. Entonces, bueno, hasta que llegó el día que le dije, bueno, lo voy a hacer, me dejo guiar por ti. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, entonces grábate. Y, y entonces, bueno, hasta que acepté, y yo, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, hicimos pues como todo el proceso de la marca personal, y ya me dijo, bueno, entonces todo lo que me has explicado, vas a grabarte y ya, sencillo. Eso sonaba súper fácil, pero a mí poner solo la cámara ahí adelante era como, no, no puedo. Me bloqueaba, no sabía qué decir, sudaba, me daba dolor de estómago, era una cosa horrible. Yo sentía como, no, pues, en serio, pánico, pánico a la cámara. Y entonces lo que comencé a hacer fue a escribir todo lo que iba a decir. Desde el hola al chao, desde el inicio hasta el fin, punto final, lo escribía todo y me lo memorizaba, iba leyendo y por pedacitos lo iba diciendo. Y así comencé. Al inicio me grababa como 100 veces, una cosa exagerada, eso era impresionante de videos, porque yo medio me equivocaba, volví a empezar, entonces algo que iba a hacer como de 5 minutos me demoraba por ahí 2 horas para grabar 5 minutos. Y muchas veces me pasó que grababa como 50 videos y de los 50 no elegía nada y al final no montaba eso. Yo creo que por allá en el baúl de videos quedaron demasiados videos míos, pero las razones por las que no los montaba era por bobadas, porque me quedó un pelito parado, porque, uy, no pronuncié esa palabra súper mal,
porque no dije la línea exacta como la había escrito. Y desde mis mentiras era como no estén, tiene que quedar perfecto, como eso lo va a ver todo el mundo tan con algún error, donde yo diga una cosa súper maldicha, ¿no? ¿Qué van a pensar? Entonces desde los temores al que dirán, desde el temor a la exposición, al mostrar una cara perfecta, todo perfecto, entonces creo que eso me frenó, me limitó un montón, pero digamos que eso fue muy útil y fue de las primeras cosas que hoy les voy a compartir. Uno, enfrentarse al temor. En mi caso, con temor y todo, me grababa y repetía 50.000 veces y creo que esa fue la forma, la mejor forma de enfrentar ese temor. Haciéndolo, 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 equivocándome, viéndome y de tantas veces que lo hice pues ya acá las veces 100.000, las últimas veces ya cada vez era como más sencillo, ya iba perdiéndole ese temor a la cámara y pues la cámara no me va a morder, no me va a hacer nada malo, incluso me parecía algo súper ilógico en mi ser que a mí delante de personas, de un público que ya me había tocado como exponer, hablar delante de la gente, no me daba ese pánico escénico, pero ante una cámara que era una cosita chiquita, me quería morir. Entonces me fui dando cuenta que era un proceso más profundo, más allá del pánico de la cámara y ya. Y fue entender que habían un montón de heridas en mi corazón, había un montón de inseguridades, temores que no había gestionado, sanado y que eran los que me hacían sentir eso. Y lo segundo que me ha servido un montón para hoy en día, por estar grabando esto así, sin guión, sin sin estar pensando si ay, tengo un pelito parado, si me despeluqué, si estoy bien o mal sentada, si dijo o no bien una palabra. Ha sido un proceso de sanidad interior, de entender que habían un montón de cosas en mi alma por solucionar, que cuando comencé a sanar todo eso, a gestionarlo, a entregárselo a Dios y entender que Él era quien podía sanar completamente eso, porque pues ya había hecho muchos otros procesos con psicóloga, con procesos de descodificación biológica, muchas cosas con las que ya había obtenido mucha conciencia de mi ser, pero aún seguía con cosas muy profundas que en serio solo Dios fue el que logró sanar. Y a través de esa sanidad comencé a aceptarme, a, a morir al que dirán. Y a través de esa sanidad logré una libertad para expresarme, para hablar aquí sin estar pensando, ay, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Que todo eso viene como de un proceso muy profundo de, de heridas, de mentiras, de paradigmas, de creencias súper limitantes. Entonces, a través de esa sanidad ha sido como el puente a que hoy también puedan estar grabando más libre. Y tercero, ha sido un acompañamiento de personas expertas en el tema. Inicialmente fue mi hermana, en el proceso he estado con personas que me han acompañado en grabaciones, de los que he aprendido mucho. Y hoy en día tener mentores que me acompañan en el proceso, que me muestran con su ejemplo, que me enseñan desde su experiencia, conocimiento, desde su autenticidad, cómo es que se hace en el amor, porque incluso eso ha sido algo que hace años vengo trabajando y es cómo permanecer en el amor y no en el temor, porque uno solo puede vibrar en dos lados, o en amor o en temor. Y cada vez que uno deja que ese tipo de cosas como hay una camarita mínima, pequeña, que realmente ni siquiera es como la cámara, sino el trasfondo de lo que hay ahí, del que dirán, del cómo
qué van a pensar, cómo me estoy viendo, que no nos gusta muchas veces vernos porque tampoco hay una sanidad y un amor y una aceptación. Entonces tener como esas personas al lado que te guían, que te apoyan en ese proceso ha sido vital. Y bueno, para concluir este video, como en esos 3 puntos importantes que necesitas, si de pronto también has sentido como que no, yo quiero comenzar a grabarme, esto que he aprendido con mi carrera, con lo que es importante que el mundo lo sepa, le va a servir a muchas personas. 3 puntos que me han servido mucho a mí es: uno, enfrentar el temor haciéndolo repetidamente hasta que cada vez puedas hablar más como tú eres y ya, y no sin guiones. 2, tener un proceso de sanidad y poder reconocer qué es lo que sientes cuando te vas a enfrentar a eso que temes. Porque muchas veces ese temor viene de diferentes raíces, diferentes causas. En mi caso era principalmente el temor al que dirán, el temor a la exposición y, y la inseguridad y no aceptación de mí, de muchas cosas, de cómo me veía. Y 3, un acompañamiento de personas expertas en el tema. Y ya son, creo que 5 años más o menos que llevo grabándome, equivocándome, enfrentando estos temores. Y que lo único que ha hecho que permanezca durante todo ese tiempo, intentando, fallando, volviéndolo a hacer, ha sido el amor por poder transmitir, compartir un mensaje al mundo de lo que es el bienestar animal, crear mayor conciencia de cómo ese entorno familiar afecta profundamente los animales de compañía, cómo a través de ese bienestar personal realmente podemos impactar ese entorno con mayor salud. Y de todos estos temas seguiré compartiendo más videos de cómo puedes cuidar mucho mejor a tus mascotas, a tus perros, a tus gatos, cómo vivir un bienestar integral y cómo ese bienestar personal, emocional, influye profundamente en la salud de ellos, porque ellos terminan siendo un órgano externo de somatización del entorno del hogar, y de eso estaré hablando en otros videos. Acá les quería compartir cómo superé ese pánico y hoy poder estar grabando sin guión, desde el amor, desde lo que soy, sin importar si se me pararon o no los pelitos, si apareció o no despelucada. Y si tú quieres que te acompañe en ese proceso de bienestar de una forma integral de tus perros y de tus gatos y poder entender cómo todo ese círculo, ese entorno familiar afecta profundamente la salud de ellos, escríbeme en Instagram la palabra sanar y estaré feliz de leerte, poder escucharte o que me cuentes un poco más de el caso de tus perritos, de tus gatos y comenzar un acompañamiento, ya sea presencial o virtual. Y suscríbete en este canal si quieres seguir aprendiendo sobre bienestar animal de una forma integral, conciencia, amor y cómo todo el entorno familiar impacta profundamente en la salud de los perros y los gatos que conviven con nosotros.